Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien juntos a su familia en su casa. El día de hoy vamos a seguir revisando esta parte de la unidad que dice acerca de la nutrición, ¿cierto? Y la salud. Vamos a terminar esta unidad, o esta parte de la unidad más bien, con esto último que se llama hábitos alimenticios. Para explicar un poquito el tema de hábitos alimenticios, quiere decir de las conductas que tenemos nosotros, ¿cierto?, para poder alimentarnos. Es decir, cómo nos alimentamos a diario. Nos alimentamos bien correctamente, es lo que como lo necesario para mi nivel de actividad que realizo. Me alimento correctamente para poder cumplir con lo que hago día a día. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. ¿Ya? Entonces vamos a formular predicciones ante situaciones, problemas de los diferentes hábitos alimenticios. Al igual que en la clase anterior, ¿cierto? Esta también tiene el mismo objetivo de aprendizaje transversal. Bien, pregunta, como les comentaba. ¿Todos debemos comer lo mismo? ¿Niñas y niños deben comer lo mismo? ¿Jóvenes y adultos deben comer lo mismo? ¿Un deportista debe comer lo mismo que una persona que trabaja en la oficina? Efectivamente, no. Todos eh, todos debemos comer diferentes alimentos o nutrirnos de diferentes formas para la edad o para la actividad física que realicemos. Por ejemplo, acá vemos un niño no puede comer porque todavía no tiene los dientes necesarios, ¿cierto?, para poder masticar la comida más gruesa, que en este caso sí el joven de acá tiene. Por lo tanto, ambos requieren diferentes tipos de nutrientes y también diferentes tipos de alimentos. ¿Ya? Las necesidades energéticas, como dice acá, de cada persona son diferentes y dependen, entre otros factores, del sexo, es decir, si es hombre o mujer, de su edad y de la masa corporal. Por ejemplo, ustedes no pueden comer la misma cantidad de comida o claramente la misma cantidad de comida que, por ejemplo, en mi caso, como, ni yo la misma de ustedes, porque ustedes están en un periodo de crecimiento, ¿cierto? Necesitan y requieren mayor cantidad de consumo de alimentos, de alguna forma también claramente sanos, para que ustedes puedan crecer correctamente, puedan realizar correctamente sus actividades, puedan estudiar, etcétera. ¿Ya? O lo mismo pasa, por ejemplo, con una persona que tiene sobrepeso. Esa persona no puede comer lo mismo que una persona que es, por ejemplo, más delgada que él, o viceversa más bien. Una persona delgada, por ejemplo, no puede comer lo mismo que una persona obesa come, porque si no terminará como esa otra persona. O por ejemplo, una persona que esté realizando mucha actividad física debiese comer adecuadamente. No debe, por ejemplo, disminuir la cantidad de comida, porque lamentablemente sus exigencias deportivas van a generar que esta persona pueda tener algún problema porque no se está alimentando de forma correcta. Otro factor que influye en el consumo diario de alimentos es la actividad física, como les comentaba. Bien, por ejemplo, en la tabla que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, se van a ver, ¿cierto?, los niveles energéticos o las necesidades energéticas de cada persona dependiendo de la actividad que realiza a diario. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender que la dieta, es decir, lo que nosotros consumimos a diario, es distinta para cada individuo, ya sea por su edad, por su sexo o género más bien, por su masa corporal y por la actividad física que realiza a diario. Ya, como les comentaba, yo por ejemplo acá, este deportista olímpico, ¿cierto?, que tiene una alta exigencia por su actividad, no puede recibir la misma cantidad de energía que una persona que es más adulta, por ejemplo, y que realiza una actividad física mucho menor. ¿Ya? Entonces, este requiere mucha cantidad de energía en comparación a esta, o en comparación a esta. Bien, acá tenemos la tabla. Tenemos 3 tipos de actividades: ligera, moderada e intensa. ¿Ya? Y aquí podemos ver, ¿cierto?, por ejemplo, los que realizan una actividad ligera. Tenemos los oficinistas, ¿cierto?, secretarios,
técnicos, es decir, la gente que no se mueve tanto, que de alguna forma presenta una movilidad bastante pequeña, perdón. Y como yo les comentaba, también varía si es varón o mujer. Ya, fíjense, los varones requieren de alguna forma al menos 2.700 kilocalorías diarias en comparación a las mujeres que requieren 2.000. Esto se debe también por un tema anatómico, fisiológico, es decir, de funcionamiento de cada ser, ya sea su género. Los hombres de por sí presentan mayor cantidad de musculatura, por lo tanto gastan mayor cantidad de energía por el simplemente hecho de tener mayor musculatura. En el caso de las mujeres, ellas no presentan tanta musculatura y presentan todo lo contrario, mayores depósitos de grasa. Por eso si yo, por ejemplo, comparo una mujer adulta o joven, ¿cierto? Podemos apreciar, ¿cierto?, que ella tiene ciertas, comillas, curvas, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, vemos que es un poco más acinturada que los varones, ¿cierto? Presenta de alguna forma, ¿cierto?, muslos más prominentes, es decir, la parte de su trasero. También hablamos de la glándula mamaria, es cierto que ahí se deposita grasa, y por todo un tema fisiológico. Ella, por ejemplo, va a albergar un bebé en su vientre, por lo tanto requiere que sus niveles de grasa estén óptimos para que así pueda también otorgarle energía a este bebé. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de actividad ligera, hablamos de una actividad que no presenta mayor cantidad de movimiento. ¿Ya? Y en este caso, sí o sí, siempre los varones van a tener mayor cantidad de necesidad energética porque presentan mayor musculatura. Solamente por eso. En el caso de el tipo de actividad moderada, vemos acá a ustedes, los estudiantes, ¿cierto? Las bailarinas, los dueños de casa, etcétera. Aquí también están presentes los profesores, según el estudio o dentro de lo que yo he revisado, estaríamos nosotros también dentro de esta actividad moderada. ¿Ya? Porque de alguna forma, ¿cierto?, mantenemos un nivel de actividad bastante amplio, pero no tanto a la vez, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, bueno, cuando estábamos en clase, lamentablemente, ustedes pasaban bastante tiempo sentados, pero activando su cerebro, su conocimiento, preguntándose, interactuando con sus demás compañeros. Y también, ¿cierto?, después salen a recreo y ahí juegan, saltan, corren, hacen de todo, ¿cierto? Por lo tanto, gastan mayor cantidad de energía, ¿ya? En comparación a una actividad mucho más sedentaria, ¿ya? En este caso, los varones, ¿cierto?, entre máximo 3.000 kilocalorías necesitan ingerir para poder mantener estos niveles estables. Lo mismo así las mujeres, 2.200. Ahora bien, el último tipo de actividad que clasificamos acá es la intensa. Tenemos, ¿cierto?, los mineros, los atletas, estos deportistas de elite, llámese los futbolistas, los maratonistas, los que hacen gimnasia artística, natación, etcétera, ¿ya? Ellos gastan mucha cantidad de energía, por lo tanto requieren mínimo 3.500 kilocalorías para poder cumplir con lo que necesitan hacer a diario. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Hay un nadador olímpico llamado Michael Phelps que en pasado, me parece mucho que el último juego olímpico él ganó alrededor de 10 medallas de oro. Ese deportista consume más de 10.000 kilocalorías, pero él pasa mucho tiempo entrenando, por lo tanto, por eso requiere consumir tanta cantidad de energía porque las gasta constantemente en sus entrenamientos, que pueden ser de 8, 6, hasta 10 horas diarias de entrenamiento, nadando, haciendo pesas, haciendo las distintas disciplinas que necesitará para poder mantener su cuerpo en forma. Digamos que estéticamente es un tipo bastante alto, bastante fornido, ¿cierto? Bien musculoso, porque su disciplina requiere que él esté bien en forma, perdón. ¿Ya? Y si ustedes comparan, por ejemplo, los mismos futbolistas, los futbolistas todos tienen, comillas, calugas, ¿cierto? Los abdominales bien marcados, los pectorales bien definidos, una musculatura bastante óptima porque ellos gastan mucha energía entrenando diariamente. Por lo tanto, necesitan una buena cantidad de energía. ¿Ya? Es decir, requieren consumir alimentos que le aportan bastante energía, pero obviamente alimentos saludables. ¿Ya? Entonces acá tenemos las diferentes tipos de actividades, ¿cierto? Algunos tipos de ocupaciones, ¿cierto? Que requieren ciertos tipos de
necesidad energética, ¿ya? Y dijimos que se clasifican en hombres y mujeres, ¿cierto? Y lamentablemente las mujeres requieren menos porque se consumen más, acumulan más, ¿ya? Acumulan más grasita. Bien, entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de los requerimientos nutricionales o los hábitos energéticos, tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, yo, por ejemplo, puedo consumir todo tipo de alimento, pero debo saber, ¿cierto?, que este alimento me va a aportar mucha cantidad de energía quizás. Por lo tanto, esto se va a guardar en mi abdomen, por ejemplo, o en mi cuello, ¿cierto?, en la papada, o en mis cachetes, ¿cierto?, en diferentes partes, y lamentablemente voy a generar, ¿cierto?, un exceso de peso. Por lo tanto, es importante consumir, ¿cierto?, una alimentación balanceada, pero que esté más cargado para este lado, ¿ya? No tanto para este lado, porque si bien es cierto, esto es rico, ¿cierto?, y todo, pero no es tan saludable. A la larga, ¿cierto?, es importante entender que no es por un tema solamente estético, sino que por un tema de salud. Ya, si yo cuido mi cuerpo de forma interna, lo que se muestre por fuera va a ser mejor. Recomendaciones que los ayudarán a mantener una dieta balanceada. ¿Qué se recomienda consumir? Al menos 3 comidas diarias, ¿cierto? Desayuno, almuerzo y cena. Es importante no saltarse ninguna de estas porque ustedes, sobre todo que están en crecimiento, requieren una buena alimentación. ¿Qué debemos consumir? Alimentos variados, como les comentaba. Siempre variados, no cargarse solamente a un lado. Por ejemplo, no solamente las proteínas, no solamente los carbohidratos, porque mucho de algo también es perjudicial. ¿Por qué? Porque así se logrará obtener todos los nutrientes necesarios en cuanto a su calidad y cantidad. Se recomienda también, si se siente apetito, si por ejemplo no quedé como conforme con mi almuerzo, con mi desayuno, tener estas meriendas o estas frutitas o verduras que podemos consumir entre comida y comida. Por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo puedo consumir un yogur, por ejemplo, un fruto seco, almendras, ¿cierto?, nueces, una fruta, y evitar obviamente las golosinas, ¿cierto?, las bebidas, porque eso no nos aporta nutrientes, nos aportan solamente grasas que nos pueden perjudicar a la larga. Los sellos, grasas saturadas, muchas calorías, etc. ¿Y qué se recomienda beber? Siempre agua, ¿cierto? Agua. Y ojalá, esta agua que es purificada. Ya no solamente el agua de la llave, porque lamentablemente el agua de la llave tiene algunas partículas que pueden ser perjudiciales a la larga. ¿Ya? Y acá dice que al menos 6 vasos de agua al día. Y si usted realiza deporte, consumir mayor cantidad de agua. ¿Ya? Porque así usted va a crecer saludable. Y va a tener, ¿cierto?, todos los nutrientes necesarios para que usted pueda llevar a cabo todas sus actividades diarias, desde levantarse hasta, pasando por estudiar y realizar sus actividades físicas. Va a tener energía, va a tener ganas de hacer las cosas y no va a estar decaído, como sin ganas de nada y solamente queriendo comer golosinas. ¿Ya? Ahora, todo esto que les comento, todo este tipo de nutrición o de alimentos y de necesidades, las podemos clasificar y ordenar, ¿cierto?, en lo que ustedes, me imagino, ya conocen, ¿cierto?, la tabla o la pirámide nutricional, ¿ya? Es importante entender, ¿cierto?, que la parte más alta de la pirámide quiere decir que no es tan bueno consumirla, hay que consumirla en menor cantidad. Y la parte más baja es lo que debemos consumir en mayor cantidad, ¿ya? Es importante entonces entenderla. No vamos a hablar mucho de esto porque no es tan importante o tan necesario, pero sí es importante entender que, fíjese, acá está abajo están los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos nos aportan energía para poder realizar nuestras actividades diarias. Las frutas y verduras, ¿cierto?, y algunos lípidos nos permiten acá, en este caso la fruta y verduras, ¿cierto?, regular nuestros procesos metabólicos, los procesos esenciales para nuestro funcionamiento, por lo tanto son sumamente importantes. Luego vienen las proteínas, ¿cierto?, que son importantes para nuestra correcta construcción y reparación de nuestro cuerpo, ¿ya? Así que por eso es importante fijarse en la base. Eso es importante destacar solamente, ¿ya? Que la base siempre van a estar los carbohidratos, porque nos permiten entregarnos energías rápidas y obviamente buenas. En la mitad va a estar las frutas y verduras porque son importantes para regular nuestros procesos metabólicos, y en la parte superior, ¿cierto?, no tan extrema así, pero las proteínas porque nos ayudan a construir y reparar.
Es importante, obviamente, ¿cierto?, consumir una gran cantidad o una cantidad mínima, ¿cierto?, de agua diariamente. Y así, ¿cierto?, vamos a mantener un equilibrio saludable y un buen funcionamiento y correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? No está de más decirles que yo puedo claramente consumir este tipo de alimentos, ¿ya? No es que no los pueda consumir, pero siempre en una cantidad recomendable. No es lo mismo comerse un trozo de torta a comerse la torta entera. No es lo mismo comerse un completo a comerse 5 completos. Por lo tanto, es importante siempre tener equilibrios. No quiere decir que usted solamente consuma este tipo de alimentos, ¿ya? Usted puede consumir los alimentos que están acá arriba en la pirámide, en la punta, pero siempre con moderación. Bien, eso sería la clase del día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Y ante cualquier duda o consulta, repito, escríbanme al correo. Yo voy a estar encantado de responderles en la medida que pueda. Y así podemos resolver cualquier duda o consulta que usted pueda tener. Bien, me despido, un abrazo enorme, cuídense mucho.